Hola, ¿cómo están? Chicos y chicas, el día de hoy les voy a enseñar qué es una base de datos o sistema gestor de bases de datos, como ustedes le llaman. Es un registro en la cual en cada persona tiende a recopilar dentro de la base de datos, como también puede actualizarlo cada vez que, por ejemplo, actualiza un DNI o algún otro documento. Por ejemplo, en la base de datos tiende a recopilarse muchas informaciones de muchas personas. Funciones. Una de las funciones que tiene es que administra, modifica esquemas, tiende a recuperar los procesos que pueden ser eliminados, verifica la integridad y seguridad. También se puede hacer cambios y requerimientos. También tiende a tener una definición de la estructura de almacenamiento y método de acceso. En administrador de la base de datos es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos. Generalmente tienen experiencia, que son las personas que tienen experiencia en la base de datos, en diseño de base de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, de hardware. Las funciones que tiene también son vincularse con los usuarios, con el esquema interno, con el esquema conceptual. Tiende a responder el desempeño y responder a cambios en los requerimientos, define los procedimientos de respaldo y recuperación. En definir el esquema conceptual, esto nos dice que debe decidir cuáles son los datos que deben mantenerse en la base de datos. Es decir, por ejemplo, que no debe haber dúplicas, o por ejemplo, no puede estar dentro de la base de datos una información con el mismo, por ejemplo, puede ser porque los nombres o códigos que cada persona lleva son únicos, es decir, que tiende a identificar las entidades que interesan a la empresa y los datos que deben registrarse acerca de estas entidades. Este proceso se denomina diseño lógico de base de datos. Son utilizadas en la versión objeto o compilada, que por ejemplo al momento de ejecutarse debe estar todo en orden, no debe haber dúplicas. Al definir el esquema interno, esto nos dice que debe decidir cómo se representarán los datos en la base de datos almacenada. A este proceso se denomina diseño físico de la base de datos. Se vale del DDL interno para crear la definición de estructura, de almacenamiento y la correspondencia pertinente entre los esquemas internos conceptuales. Y para finalizar, al momento de vincularse con los usuarios, el sistema de base de datos debe encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos que requieren y escribir los esquemas necesarios. Las consultas sobre diseño de aplicaciones, la impartición técnica, la ayuda en la localización y resolución de problemas y otros. Bueno, en conclusión, el sistema de base de datos, como decía al principio, son datos recopilados de muchas personas que son almacenadas en la base de datos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.